Hoy te cuento una novedad en Facebook. Han llegado los efectos de cámara. ¿Qué es esto y cómo puedes usarlo? Te lo cuento en este vídeo. Facebook acaba de poner en marcha para todas las empresas sus nuevos efectos de cámara que te permitirán desde tu página de fans poder crear distintos filtros con imágenes o el logo de tu marca para que los usuarios puedan usarlo, incluso crear animaciones en 3D o máscaras como las que tiene Snapchat, donde puedes ir creando algo muy particular para que tus usuarios jueguen con ello y detrás está tu marca. Voy a mostrarte cómo lo puedes crear desde ahora mismo. Facebook acaba de poner en marcha su nueva plataforma de efectos de cámara que, como puedes ver aquí, lo que te permite es crear distintos efectos y mejorar o poder dar más interacción con los usuarios, ¿no? Para acceder, esta es la URL, facebook.com/fbcamerafx/home. Y realmente se basa en dos partes, ¿no? Lo que es el Frame Studio, para crear marcos, ¿no? Con la foto de perfil y que las personas se descubran a sí mismas y expresen a través de la cámara de Facebook, ¿no? Y luego está la parte de realidad virtual, ¿no? De AR Studio, donde, bueno, pues puedes desarrollar distintas máscaras, animaciones y efectos más avanzados. Fijaos, vamos a hacer una prueba, vamos a crear un marco, lo voy haciendo sobre la marcha, estoy probando por primera vez. Entonces crea diseños que las personas pueden usar en sus fotos y en sus vídeos. Imaginaos, esto es un poco lo que también tenía Snapchat, de tal manera que tú puedes promocionar tu marca para que los usuarios lo utilicen. Bien, vamos a darle a empezar y directamente lo que nos permite es arrastrar y soltar tus archivos, ¿vale? Nos permite subir nuestro diseño y tener una vista previa en vertical, de perfil y en la parte horizontal. Sí, es importante que los archivos sean en formato, como dicen aquí, PNG y con fondo transparente, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una prueba, vamos a poner aquí el logo, fijaos, directamente he subido este archivo, está haciendo una previsualización, vamos a hacerlo más grande para ver cómo se ve directamente. Fijaos que con un sistema de drag and drop directamente podemos hacerlo. Podemos ir jugando con distintas imágenes de tal manera que podemos traer al frente, atrás, duplicar, reemplazar, etcétera, etcétera. Y aquí tendríamos, fijaos, las vistas previas en los distintos. Bien, pues vamos a seguir con seleccionar un propietario, en este caso pues vamos a alinearlo con nuestra página, con mi página de fans, Juan Merodio, le damos a siguiente y vamos a crear efecto, ¿vale? El nombre, le voy a poner Juan Merodio Logo. Vamos a permitir que personas de cualquier ubicación puedan utilizarlo, aunque puedes limitarlo a una ubicación determinada, aunque parece ser que por el momento no me deja esta opción. Activar una vez aprobado o definir fecha de inicio o fin. Vale, vamos a dejarlo activado. Y palabras clave relacionadas. Bueno, pues vamos a ver qué opciones nos da, porque las palabras clave de Facebook, bien, pues aquí por ejemplo vamos a poner marketing digital, transformación digital, marketing redes sociales, marketing online, marketing de contenidos, es decir, etiquetas que estén relacionadas con tu negocio. Bien, le vamos a dar a siguiente y aquí ya sí tenemos esta vista previa total, ¿no? Voy a hacer una captura de pantalla para tenerlo guardado. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos hecho, podríamos obtener esta vista previa y le vamos a dar a enviar, ¿no? Una vez enviado no podrá cambiar su nombre ni su atribución. Le vamos a dar a aceptar, está enviando ya el efecto a Facebook para que Facebook haga la validación y aquí nos lo dice, su efecto ha sido enviado, normalmente la revisión se realiza entre 1 y 3 días, pero puede tardar hasta una semana. Bien, perfecto, y aquí cómo la gente lo podría visualizar. Bien, una vez ya tenemos creado el marco y está en revisión, como hemos visto, siempre que volvamos a la página inicial tenemos una opción donde administrar y veríamos los marcos que tenemos creados. En este caso, fijaos, tenemos el que acabamos de crear, podríamos crear nuevos marcos y nos lo está comentando, ¿no? Pone activado, pero está en revisión todavía. Desde aquí podríamos obtener una vista previa del móvil, bien, por lo tanto, te va a hacer un envío directamente a tu móvil para que veas cómo
quedaría directamente. Y te permite la opción de compartir en la página, lo que pasa es que por el momento deberíamos esperar a que esté validado. Bueno, el título, como bien había comentado mi compañera, es Creación, Gestión y Obtención de Resultados con Marketing de Contenidos, ¿no? Todos sabéis que el marketing de contenidos es un tema que cada vez está más en boca de la mayoría de empresas, no es nada nuevo, llevamos ya años con ello, pero sí ahora está cogiendo todavía más fuerza, ¿no? Pero cuando muchas veces pregunto a las empresas, oye, ¿qué estás haciendo de marketing de contenidos? ¿Sabes cómo medir el marketing de contenidos? ¿Realmente el marketing de contenidos está haciéndote crecer tu negocio? Muchas de ellas o no lo saben o dicen que no. Me gustaría empezar definiendo qué es el marketing de contenidos. Hay muchas definiciones, yo creo que ninguna es oficial, pero os quiero transmitir lo que para mí es el marketing de contenidos, ¿no? Que consiste básicamente en generar un contenido que llame la atención de los diferentes segmentos de nuestro público objetivo, a los que quieres llegar, y consiga atraerlos para que podamos convertirlos en clientes. Y fijaos que digo que consiga atraerlos, no que consiga generar clientes, porque muchas veces se utiliza el marketing de contenidos para generar un cliente directo. Y no quiero decir que eso no suceda, puede haber casos, pero no es la tónica habitual, ni en principio debe ser por lo que estemos trabajando en nuestras estrategias de contenidos, ¿no? Por lo que lo primero y muy importante es conocer muy bien quién es nuestro público objetivo, ¿no? Y a continuación os diré cómo podemos hacerlo. Pero este es un paso clave, porque si realmente no tienes bien analizada tu audiencia, el resto no va a estar bien hecho y toda la inversión que hagas, tiempo, esfuerzo, económica, o no generará resultados o no generará todos los que podría dar. Porque el usuario no está ahí, piénsalo, para comprarte en ese momento. A lo mejor más adelante sí. El usuario está ahí porque tiene una duda y le interesa ese contenido. Por lo tanto, céntrate en aportarle ese valor. Tenemos luego que dar a conocer ese contenido, ya que solo generar el contenido ya no es suficiente, y menos en el panorama que estamos viviendo de masificación de contenidos en Internet y en las diversas redes sociales. No hay más que ver un timeline de Instagram, de Twitter, de Facebook, donde cada vez hay más contenido. Era mucho más fácil hace 8 años ser visible, porque al final no había tanta oferta de contenidos, entonces era más fácil la visibilidad, ¿no? Pero eso no significa que sea viral. Son cosas totalmente distintas. Por lo tanto, el primer paso, y que decía que íbamos a profundizar un poco más porque es clave: conoce a tu cliente. Responde, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿En qué rango de edad se mueven? Y sobre todo, ¿qué les gusta? ¿Qué les interesa? ¿Qué les motiva? ¿A qué tienen miedo? ¿Qué problemas se encuentran? ¿Qué buscan en el futuro? ¿Qué esperan de ti? ¿Cómo quieren ser contactados? Da respuesta a todo esto, ¿no? Y algo importante es tener un buyer persona, ¿no? Esto que se llama que es el perfil ideal del que sería nuestro comprador. Pero en la parte de marketing de contenidos debemos trabajar porque no bueno, a mí me gusta llamarlo, se llama reader persona. Y en muchos negocios el buyer persona y el reader persona es la misma persona. Pero hay ciertos negocios que el que lee el contenido y el que compra el contenido no es la misma persona. Por lo tanto, sea cual fuere el caso, debemos crear este reader personas. La primera fase es tener un conocimiento demográfico de tu audiencia. Y para ello podemos utilizar herramientas como Google Analytics, que te va a decir rango de edad, si es hombre o mujer, ciertos gustos e intereses. Por lo tanto, existen herramientas que no tienen un coste añadido que nos pueden ayudar a este conocimiento demográfico. De hecho, todo lo que os voy a contar ahora eso va a ser con herramientas totalmente gratuitas. Está en España. Céntrate en España, aunque puedas tener clientes en Colombia y en México. ¿Por qué? Porque cuando primero empieza a testar un mercado y cuando veas que funcione y tengas la ecuación, ¿no? del funcionamiento, escálalo a otros países. Te va a llevar menos esfuerzos y te va a dar mejores resultados. Por lo tanto, en una estrategia de marketing de contenidos, este es el primer paso que debéis dar antes de ni siquiera pensar si voy a crear un blog o voy a subir contenido en YouTube o voy a publicar en Facebook. Debe ser el primer paso que debéis hacer. Pero quiero ir un paso más allá todavía y aprovechar las nuevas tecnologías para conocer mejor a los usuarios y analizar su personalidad. A día de hoy ya hay herramientas que nos permiten analizar en base a textos la personalidad de los usuarios con un grado
de coherencia, de exactitud muy elevado. ¿Qué porcentaje del 100% de tus visitas cumplen tu objetivo de la página? Si no sabes ese porcentaje, ponte a investigarlo. ¿Por qué es necesario? Porque lo que tienes que conseguir es eso, es saber qué porcentaje cumpla tu objetivo y a partir de ahí optimizarlo. Y hacer que esas visitas que están llegando cada vez más se conviertan en el objetivo. Porque si esta parte no está optimizada, tú puedes incrementar mucho el tráfico de visitas, pero al final la conversión a objetivos va a ser muy baja y no te va a dar esos resultados todo lo buenos que podría ser. Genial pregunta. Fijaos, normalmente se habla de leads, ¿no? Y de hecho muchas empresas cuando están empezando a trabajar, pues para no complicarlos, tenemos un tipo de lead. Pero si queremos detallar un poco más, trabajamos con dos leads, ¿no? Los diferenciamos en fríos y calientes. Un lead frío es aquel lead que ha llegado, pero a día de hoy no tiene potencial de convertirse en cliente en el corto plazo. Y un lead caliente es aquel que hemos detectado que puede llegar a convertirse a cliente en el corto plazo. ¿Por qué es importante separar esto? Porque con los leads fríos, todo esto, por ejemplo, lo que utilizamos son sistemas de llamado Quality Score, que nos permiten, en base a distintos algoritmos, saber qué cliente potencialmente puede convertir o no. Entonces, cuando vemos que un cliente no va a convertir en el corto plazo, le metemos en un embudo de contenidos distinto, con una estrategia llamada de lead nurturing, ¿no? Donde lo que le vamos es alimentando con contenido para acercarle a un lead caliente, que eso puede pasar en 1, 3, 6 o 2 años. En cambio, el SQL, es decir, el lead caliente, ya sería un lead que está preparado. Entonces ese lead se pasa a un departamento de ventas que ya actúa directamente para buscar un cierre de la venta. Al final, extrapolar, no te podría dar una respuesta concreta si la pregunta es cuáles son los datos mínimos para considerarlo válido, ya que nunca vas a tener un reader persona perfecto. Es decir, al final, sobre la marcha vas a ir construyendo y vas a ir basándote en el error para construir un reader persona correcto, ¿no? Donde de repente, pues vas haciendo acciones, oye, imagínate el ejemplo que hemos sacado y empiezas a generar, nos decían en el ejemplo que hice de reader persona, que lee textos de 400 palabras, pero resulta que a los 6 meses vemos que esa audiencia ahora está empezando a consumir más vídeo, por lo tanto ese reader persona se nos ha quedado antiguo y entonces tenemos que evolucionarlo. Por eso os decía que es tan importante estar siempre optimizando y analizando y escuchando a nuestra audiencia, porque la audiencia hoy consume un tipo de contenido, pero cambian con cierta velocidad toda esta frecuencia y debemos estar atentos al cambio si queremos sacar el máximo de los contenidos. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te avise de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores. Así que recuerda suscribirte ahora y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta.